Y las críticas son muy fuertes, que yo a veces digo, wow, mira lo duro que se hablan estas personas. Entonces van a salir todos a decirte, no puedes, cuidado, conocerte tan a fondo que soy capaz de ver que esta es mi voz crítica. Ese mostrico interno. La reconozco, entiendo por qué me lo está diciendo, pero no sigo inconscientemente a la voz. Sí puede una persona de 60 años romper eso y comenzar a tener resultados diferentes. Pero me tuve que enfrentar a todas las creencias que tenía yo en relación a las redes. ¿Y yo por qué creo esto? Y eso que piensan de mí, a mí qué tanto me puede afectar cuando yo ya empiezo a conocerme y a entender que una opinión de un otro, por ejemplo, habla más de la forma de ver el mundo del otro que realmente de lo que soy yo como persona. No se atreven a hacer algo porque ellos no son buenos para eso. Eso que está afuera y que parece una limitación, realmente empieza en ti. ¿Qué le podemos decir a esas personas que se repiten internamente? Loro viejo no aprende a hablar, yo soy así, yo nací así y no puedo hacer más nada. ¿Crees que a tu proyecto le falta presupuesto, una mejor estrategia o más tiempo? ¿Y qué pasa si te digo que el obstáculo de tu éxito puede ser tú mismo? En este episodio, Marce regresa para destapar la verdadera caja de Pandora del emprendimiento. Hablaremos de frente sobre cómo enfrentar esos monstruos internos que nos paralizan, el síndrome del impostor, el saboteador y esas creencias limitantes que te ponen un techo completamente invisible, como llegar a pensar que loro viejo no aprende a hablar. ¿Cómo puedes desmontar las autopistas tóxicas de tu cerebro? ¿Qué necesitas para lograr una coherencia real entre tu mente, tu cuerpo y tus emociones antes de rendirte? Si estás cansado de frenar tus propios proyectos y quieres aprender cómo salirte de tu propio camino, quédate en este episodio. Esto es Actitud Coherente. Bueno, Marce, una vez más quiero darte las gracias por esta nueva visita. Esta es tu segunda vez acá y me hace muy feliz tenerte porque en la primera ocasión creo que abordamos temas muy intensos, muy interesantes, pero quedé con ganas de más. Y así como yo, sé que muchas personas que vieron el episodio, incluso tuve la oportunidad de ver algunos comentarios donde hubo personas como yo que quedaron con más. Así que quiero darte las bienvenidas y las gracias por estar acá nuevamente. No, yo feliz de estar acá. Para mí también fue un placer haber estado la primera vez y estar repitiendo ahora. Ya me siento parte de esto y espero que las personas que se quedaron con esas ganas de más hoy puedan profundizar un poquito y les podamos seguir dando mucha información. Estoy seguro que sí. Marce, tú sabes que dentro de los temas que he venido viendo, porque me gusta darle a las personas respuestas a sus preguntas. Y una de ellas está muy vinculada al tema del emprendimiento. Es un común denominador bueno, de esta nueva audiencia que ya existe por el programa, pero también en mi vida personal y también en mi negocio. Entonces, me gustaría comenzar por allí, hablando un poco acerca de lo que entiendes tú por personas que están emprendiendo, personas que están sacando adelante un proyecto, pero que no tienen una visión clara, que se están dejando llevar por lo que las personas le dicen o por lo que una red social le muestra, pero que en el fondo no hace clic con la esencia de esa persona. Esto yo lo etiqueto a veces como desde afuera, como que no es coherente tu propósito con lo que tú eres, o mejor dicho, lo que quieres hacer con tu propósito. Y me gustaría ver cómo lo manejas tú, cómo lo ves tú. Ok, yo creo que todos cuando emprendemos, de alguna manera vamos a ponernos en un rol, ¿verdad? Y tal vez todos tenemos interiorizada una idea de cómo es ese emprendedor. Y tal vez para algunos ese emprendedor tiene que ser disciplinado, serio, competente, pero para otros de pronto el emprendimiento debe ser creativo o debe ser más libre o debe ser de una cierta forma, porque eso está vinculado mucho a cómo vemos el mundo. Ujú. Em, pero sin importar, yo creo que la personalidad y ese personaje, ese arquetipo que tenemos en nuestra mente de qué es ser un emprendedor, como esa idea que tenemos, creo que lo que sí veo siempre es que la mayoría de las personas cuando emprenden, tal vez emprenden sin entender que esta va a ser
una de las campañas o uno de los caminos que va de alguna forma como a destapar la caja de Pandora en Ujú. términos de eso exactamente, Ok. demostrarles su personalidad y qué tantos límites o qué tantas habilidades aporta ese personaje que creemos que tenemos que ser, porque yo creo que arrancamos desde el, creo que debo ser una persona abierta, extrovertida, creo que debo ser disciplinado, creo que debo ser de alguna manera, pero cuando ya me voy a la realidad, digamos, no sé, me tengo que sentar por primera vez a crear un contenido, ¿verdad? Ok. Y es como yo que en mi mente debería tener que ser como, pero resulta que yo soy más tímida o que mi tono no es el mismo o que tal vez la forma en la que yo me expreso no la siento igual. Y creo que ahí es donde empezamos a, de alguna manera, a tener que jugar con varias cosas que para mí son la clave. Digamos que yo no me fijo tanto en lo que pasa afuera, sino en lo que pasa adentro de ese emprendedor. Entonces ahí es como empezar a revisar ese personaje que tanto me limita o que tanto me potencia y empezar a revisar cómo lo creé, por qué creo que ese es el personaje correcto y cómo puedo empezar de alguna manera a entrar en coherencia, como tú dices, de, bueno, tal vez ese personaje que yo creía que tenía que ser no necesariamente es, tal vez si me acerco más a mí, va a ser más fácil sostener eso y voy a empezar a tener que revisar como mis luces y mis sombras, mis habilidades y lo que me falta para tener claridad de qué debo desarrollar. Claro, pero claro, por lo menos con todo esto, yo veo es que cuando ya uno tiene este poder de, este poder no, sí, ya te haces más consciente de que hay algo interno más que algo externo en lo que hay que trabajar. Ujú. Obviamente buscar ese camino se hace mucho más cómodo porque sabes que tienes que abordar. Te duele la cabeza, te tomas una pastilla para el dolor de cabeza. Pero en el Ujú. caso de personas que todavía no logran identificar qué es lo que los está deteniendo, qué puede hacer esta persona para lograr ver, lo que me está frenando no es mi timidez. Lo que me está frenando no es que no tengo la cámara, no es que no tengo la luz, me está frenando es algo interno, pero ¿cómo lo descubro? Conociéndome. Y creo que ahí fallamos todos porque yo diría que una de las primeras habilidades que debe desarrollar un ser humano, pero un emprendedor en este caso, es la del autoconocimiento. ¿Por qué? Precisamente porque el autoconocimiento te va a permitir entender cuando vengan esos momentos de frustración o esos momentos donde las cosas no están sucediendo o yo no estoy alcanzando tan rápido como otros lo que yo creo que debo estar alcanzando. En esos momentos cuando yo me conozco, cuando yo soy capaz de entender quién es mi personaje en qué cree que es posible, de qué se cree capaz o no, ahí es donde puedo empezar a verme, porque, insisto, para mí el emprendimiento es como, yo siempre he dicho que es como ese lugar donde las personas van a ir a encontrarse con todos los monstruos. Ahí van a salir los monstruos debajo de la cama, del closet, todos, Completamente, sí. porque van a salir los miedos, los peros, los críticos, el saboteador y todos nuestros personajes internos a saltar todas las alarmas. ¿Por qué? Porque estamos entrando en algo que es nuevo. Y desde el punto de vista de personalidad, nuestra personalidad siempre quiere lo que es habitual, lo que es más seguro, Claro, las rutas conocidas. Y emprender es cero conocido. O sea, emprender todos los días te trae un desafío nuevo, luego todo el tiempo completamente. nos estamos retando ahí. Ujú. Entonces van a salir todos a decirte, no puedes, cuidado. Y es aprender o, mejor dicho, conocerte tan a fondo que tú seas capaz de decir, soy capaz de ver que esta es mi voz crítica. Ok, la reconozco, entiendo por qué me lo está diciendo, pero no sigo inconscientemente a la voz. Ok, tú sabes que yo siento que eso pasa mucho, o yo lo veo mucho, pues claro, estoy en el medio audiovisual y veo mucho personas que están comenzando un proyecto y claro, tienen ese deseo tanto de querer comunicar, algo que hoy en día aplaudo y me fascina porque siento que hay ese hambre hoy en día, las redes sociales Ujú. se están prestando para que las personas, aunque tengan algún tipo de limitante o algún tipo de creencia, se están atreviendo, son más las que se están atreviendo a pararse frente a una cámara a comunicar. Pero lo que veo muy seguido es que las personas, hay como ese mostrico interno diciéndoles, me atrevo a ponerle nombre de síndrome de impostor,
porque es una frase que hoy en día está muy popularizada, la gente le hace clic inmediatamente, pero no sé si se le pudiera atribuir otra frase como lo que estás diciendo. Tal vez no te conoces lo suficientemente, no has hecho un trabajo interno para poder identificar que no es un síndrome, es algo que está dentro de ti, que puedes hacerle clic para que eso deje de suceder. Y como te digo, pasa mucho en el tema de la creación de contenido. Me pasa con personas que están grabando un material audiovisual y después que les envío el material, lo reciben y el material pudo haber quedado muy cool y todo fue una aceptación, pero cuando se comienzan a ver empiezan las críticas y las críticas son muy fuertes, que yo a veces digo, wow, mira lo duro que se hablan estas personas. Ujú. ¿Qué puede hacer esta persona hoy en día que se graba para su proyectar su marca, para mostrarse en las redes, que todavía no se siente completamente tranquila o plena o satisfecha con lo que ve en la cámara? Porque pienso que es mucho más importante el contenido que lo que yo estoy mostrando, esta fachada, este carro, este vehículo que yo estoy mostrando ante la gente. ¿Cómo, cómo lo ves tú para que estas personas puedan comenzar a aceptar un poco más eso y dar poquitos pasos hasta, no sé, me imagino que hasta llegar a sentirse lo más cómodo posible? Bueno, acá tengo que hacer una confesión. Ok, Entonces, y la confesión es que yo aún muchas veces me siento incómoda. ok, Este ha sido todo un trabajo y te lo pongo como historia. Es cuando, o sea, yo no quise entrar en redes sociales, yo entré en redes sociales realmente hace muy poco. De hecho, cuando existía Facebook y todo esto, yo no quería, era como, no me interesaba. Y tal vez mi línea de trabajo estaba más en el ámbito de, no sé, era más fácil en ese momento tener clientes por el voz a voz, porque me referían ok, unas empresas a otras, unas personas a otras, entonces como que no le veía realmente la necesidad hasta la pandemia. O sea, de verdad que te estoy hablando no hace mucho. de nada, Y entonces en la pandemia dije, ok, esto ya no va a pasar porque por más de que me refieran, ahora, ¿cómo hago para conectar con esas personas y contarles qué es lo que yo hago? claro, ¿Y cómo hago para conectarme con ellos? Y aunque habían facilidades como el Zoom y todo esto, hubo un momento de realización de decir, vas a tener que abrir las redes y ahí, por ejemplo, me tuve que enfrentar a todas las creencias que tenía yo en relación a las redes. ok, ¿Vale? Creencias como son superficiales, ahí la gente solamente sale a aparentar, no me interesan porque no les veo precisamente como ese fondo, pero también fue ponerla sobre la mesa y decir, ¿y yo por qué creo esto? O sea, ¿por qué Marcela Tapias cree eso? Y de alguna manera me di cuenta que por un lado era tal vez cosas que escuchaba, ¿cierto? De personas que claro, admiraba y también tenían cierta influencia, pero por otro lado también un miedo mío propio a pararme ahí, porque pararse ahí es un, o sea, cada vez que nos paramos acá estamos siendo muy vulnerables. completamente. Estamos dándole el permiso a otros de que opinen Ujú, de todo, de ujú, cómo hablo, de cómo me veo, de cómo pienso, de si lo dije bien o mal o regular según su criterio. es correcto. Entonces estamos en un momento de yo estoy aquí y tú puedes decir lo que quieras de mí, Ujú, pero eso también me pone en la posición de, ok, ¿y eso que piensan de mí, a mí qué tanto me puede afectar cuando yo ya empiezo a conocerme y a entender que una opinión de un otro, por ejemplo, habla más de la forma de ver el mundo del otro que realmente de lo que soy yo como persona, o que mis miedos también hablan de mis creencias que traigo pegadas desde chiquita, entonces ahí puede salir mi crítico interior y una parte de mi crítico era, digamos que tenía que ver con esa historia de las redes son banales, que era un tema más de familia, ¿verdad? De eso es ok, muy superficial. Y ahí estaba esa parte de esa voz que interioricé de mi familia de decir, ¿eso para qué? Eso es superficial, más bien dedícate a otras cosas, o sea, así, ahí no hay profundidad. Y fue también empezar a decir un momento, porque ahí también puede haber profundidad. La profundidad la puedo dar yo, claro. ¿cierto? Pero eso hizo que tuviera que mirarme y revisar como cada uno de esos temas, a mi crítico, a mi saboteador, revisar mi síndrome del impostor porque todos lo sufrimos y además porque es lindo porque se dice que entre más vas conociendo de un tema, más lo vas a sufrir.
Claro, claro, porque te porque... das cuenta que te falta demasiado por Ujú, conocer, que por más de que lees y todo, todavía te sigue faltando demasiado por ujú, conocer y entonces estás en ese lugar de, voy a decir algo, pero sé que no lo tengo todo, hay demasiada información allá afuera, entonces más lo vas a sufrir, pero también es darte el permiso de decir, sí, esto es lo que puedo aportar hoy. Y hoy en día, por ejemplo, yo digo casi que es una responsabilidad social. sí. En el sentido de que si lo vas a hacer, hazlo desde ese lugar de hasta dónde puedo aportar, desde qué lugar lo quiero hacer, que es más un lugar de dar información, eh, prestar un servicio, Ujú. hacer que las personas puedan conectarse con esas preguntas de, ay, sí, yo no me había preguntado eso, yo no lo había visto así. Y ahí es donde digo, ahí está el valor. Ujú. Y entonces sí puedo ir tan profundo como yo quiera y sí puedo aportar, no tiene que ser algo superficial. Pero insisto, yo fui la primera que pasé por ese momento, yo no quiero esto. Pero es bueno o sea, es mejor aún con este tema, porque qué bueno que tú misma, que estás acá en este podcast frente a estas cámaras y que todas estas personas que nos están viendo, nos están escuchando, están conectando con una persona que pasó por eso y que Ujú. pasó y que lo superó y que reconoce que aún de repente no está del todo superado, pero ya está dándole porque es simplemente puede ser parte de sí, parte de alguna creencia, parte no sé, de lo que nos venimos arrastrando en el tiempo con lo que es nuestra sociedad y eso me lleva a pensar o a preguntarte, mejor dicho, o sea, que se quiere decir que para que una persona pueda emprender, fuese muy recomendable que el primer paso ni siquiera se trate de el lugar, de la decoración, sino más de un trabajo interno, conocerme para saber que lo que estoy haciendo o lo que voy a hacer realmente está alineado, realmente puede ser sostenible, porque con lo que me cuentas pareciera que sí es así, pero me gustaría escucharlo de ti. Desde mi punto de vista, sí, sería ideal. De hecho, sería ideal que todos nos conociéramos desde lo más pequeños que podamos hacerlo, desde lo más temprano en edad que podamos hacerlo. Y sin embargo, también entiendo que la vida no es así. Es decir, que no todo el mundo va a pasar por los procesos necesarios para llegar a decir, ¿por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo? ¿O por qué repito ciertas cosas? Pero el emprendimiento me parece un lugar lindo porque, insisto, es como ese camino que así no lo quieras, te va a obligar en algún momento a verte. Ujú. Entonces, me parece hermoso cada vez que conozco un emprendedor porque digo, wow, no sabes en lo que te estás metiendo. Tú entraste aquí por, eh, por el negocio, por crecer como profesional, por desarrollar habilidades, pero todavía no te has dado cuenta que esto te va a llevar en un camino que va mucho más hacia adentro que hacia afuera Ujú. y que va a requerir que recorras, que de verdad te des el permiso de ir profundo, porque eso que está afuera y que parece una limitación, realmente empieza en ti. Ujú. Entonces, empieza en ti. Y esto lo vemos, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando antes de arrancar, en términos de creencias, ¿verdad? Ujú. Y todos a la hora de empezar un proyecto tenemos ya ciertas expectativas de qué sí es posible y qué no es posible, en qué soy bueno y en qué no soy bueno, Ujú. ¿verdad? Y ese tipo de cosas ya me están hablando, por ejemplo, de creencias de posibilidad o de merecimiento o de capacidad. Y cuando yo empiezo a hablar de algo, yo ya le estoy poniendo un techo o le estoy dando el permiso de expandirse. Ujú. Si yo empiezo diciendo, no sé, ahorita emprender es muy difícil porque la economía está complicada. ¿Desde dónde estoy arrancando el emprendimiento? Claro. Un día como hoy, ¿verdad? Va a estar arrancando ya con un techo de, esto va a estar duro. O Sí. sea, esto nos va a costar Ya, trabajito. ya está iniciando con dificultad. Exacto, ya le estoy poniendo un freno. O si, por ejemplo, yo digo, me ha pasado mucho últimamente en conversaciones que tengo con personas que son speakers, pero, por ejemplo, no hablan inglés tan bien. Entonces dicen, no, es que yo siempre he sido negada para los idiomas. Vale, pero si ya lo dijiste, Claro, entonces, ¿cómo vas a poder prepararte y ponerte en la tarea de decir, voy a pasar mi charla a otro idioma cuando tú mismo estás diciendo es que soy negada? claro. Entonces, cada vez que me siente desde esa creencia, voy a estar limitando mi capacidad de aprender ese idioma y de ser capaz de llevar entonces mi, eh, mi conferencia a Claro. otro idioma y a otro nivel. Y todo esto es algo que necesitamos revisar. Ojalá lo hiciéramos
digamos que a conciencia, como por cuenta propia, es decir, hey, voy a emprender, pero sé que yo voy a hacer mi primer bloqueo, mi primer pero en el camino, Ujú. el que me va a estar atravesando una y otra vez. Ojalá lo hiciéramos, pero usualmente no pasa. Ojalá, va a pasar más, me voy a estrellar tantas veces que voy a llegar a un punto en que voy a decir, tiene que haber otra forma. Y usualmente el ser humano aprende por saturación. Tú sabes que me llama la atención. Existe, porque, o sea, yo entiendo que las personas a medida que van avanzando de edad, hay ciertas habilidades que de repente no son como antes. Ujú, Obviando la movilidad, obviando el cuerpo, obviando, sí, esa capacidad de poderme mover, porque bueno, ya de repente las rodillas, ya de repente la estructura ósea de tu cuerpo no es como la de antes, de cuando tenías 20 años, pero tu capacidad mental y tu capacidad de moverte sigue siendo la misma. Y te lo traigo porque tengo personas a mi alrededor, conocidos, tengo historias reales que no se atreven a hacer algo porque ellos no son buenos para eso. Y lo puntualizo con lo que estás diciendo. Ajá, pero ¿cómo sabes que no eres bueno con la computadora si todavía no has pasado ni siquiera una semana metido en una computadora intentando aprender y romper esa creencia limitante? Y te lo traigo porque me encantaría saber si la edad influye en este tipo de creencias. Yo puedo a los 50, a los 60 años todavía tener la capacidad de romper eso y comenzar a usar una computadora cuando antes nunca la había usado, o comenzar a tener mucha más conexión con la tecnología porque estamos en tiempos de tecnología y hay que montarse en ese barco. ujú. Sí puede una persona de 60 años romper eso y comenzar a tener resultados diferentes. Es que nuevamente la edad tiene que ver más con una creencia de cómo vas a vivir a esa edad. Por eso tú ves personas que a los 50, 60 se ven perfectas, están haciendo deporte, se atreven a viajar, se atreven a emprender, y ves otras personas que usan la creencia para ponerse un techo y un límite y decir, a esta edad ya no se puede. ¿Qué le Loro puedo, viejo no aprende a hablar. eso, qué le puedo yo decir? ¿Qué le podemos decir a esas personas que se repiten internamente? Loro viejo no aprende a hablar, yo soy así, yo nací así y no puedo hacer más nada. Yo soy de los que piensa que yo nací así, pero sí puedo a través del tiempo convertirme en una mejor versión de mí progresivamente. A los Ujú. 40 años, a los 41 puedo ser mejor que los 40, pero a los 42 estoy seguro que puedo ser mejor que lo que fui a los 41. ¿Qué le podemos decir a esa persona que tiene esa barrera aquí? Porque yo apenas la veo, claro, ya yo vengo haciendo un trabajo, como te dije, me falta mucho camino por recorrer, pero sé que mi techo está muy lejos todavía y me hace feliz saber que mi techo, si es que existe, porque incluso no sé Ujú, si exista, ujú. ojalá no exista, me hace feliz saber y estar consciente de que no tengo techo, pero hay personas que no, que tienen el techo y lo tienen y lo tienen y lo vienen arrastrando porque, bueno, esa fue la educación que tuvieron, eso fue lo que conocieron. Y a veces me da como cierta cosita también decirle, porque entiendo que vienen de una educación, de una familia grandísima donde la educación, bueno, eran 10 hermanos o 15 hermanos o 5 hermanos y pudieron estudiar nada más dos porque había dinero para ellos dos, pero para los otros tres no, y tú Ujú. eres uno de esos tres. Y hoy en día te tocó emigrar a un país, a empezar desde cero una vida, pero tienes tantas creencias limitantes que no te estás disfrutando el proceso. Y me gustaría aportarle un granito de arena a ellos, que estoy seguro que nos están escuchando y estoy seguro que nos están viendo, a decirles, mira, sí se puede. ¿Qué le dirías tú? Que hay una forma maravillosa y demasiado simple de descubrir cuando una creencia es una creencia. Eh, y es que las creencias son personales, no son universales. Entonces, en el momento en que tú estás diciendo algo, lo primero que podrías decir es verdad que ninguna persona de esta edad es capaz de o existe alguien que lo esté haciendo. Porque si existe alguien que lo está haciendo, ya es tuyo. Ok, Y ahí ya te tienes que dar cuenta que, hey, hay otros que sí. Luego la creencia es mía. Y en el momento en que yo soy capaz de decir, ah, la creencia es mía, puedo empezar entonces a, si quiero cuestionarme, ¿a quién se la compré?
¿De dónde me traje yo esto? Tiene que ver con mi familia, mis cuidadores, mi entorno cercano cuando era pequeñito, me dijeron que cuando uno llega a cierta edad, loro viejo no hable, no aprende a Ujú, hablar. ujú. Y lo empecé a internalizar de tal forma que se convirtió en una verdad para mí, pero que no es una verdad porque ya dijimos que las verdades son universales, Ujú, como la fuerza de la gravedad. No importa dónde te pares en el planeta, hay fuerza de gravedad. ujú, Es una verdad, ujú. ¿verdad? Una creencia es, yo creo que esto es así, pero veo que hay otros que hacen algo distinto. Entonces tal vez esto es algo que es mío, que está aquí en mi cabeza, pero que no está en la cabeza de todos. Ok. Entonces, eso, preguntarme de dónde viene, y además de dónde viene, ¿por qué la cargo? ¿Qué beneficio tiene? Y es que el cuento es que a veces hay beneficios escondidos en ponernos límites. Claro, claro. Loro viejo no aprende a hablar, entonces Loro Me viejo no desdigo. puede hacer eso, hágalo a alguien más. Ujú, ya, Yo ya, me lavo las manos. yo ya no me esfuerzo. ¿Y cómo se le logra? O sea, más que cómo se le logra, cómo una persona de pronto que no tiene este trabajo, pero no tuvo la oportunidad en su tiempo de hacer un trabajo como el que afortunadamente gracias al poder de la comunicación que estamos viviendo hoy en día, nosotros sí tenemos el privilegio de poder buscar, más que scrollear en Instagram, también buscar información valiosa que nos ayude a crecer más como seres humanos, a expandir más nuestra mentalidad. Cómo estas personas que de repente sí, además de las creencias, también son cerradas. Es difícil entrarle porque uno quiere aportar, pero a medida que uno va entrando un poquito, también va viendo la resistencia que hay, como que ahí pasas una pared, pero te consigues otra pared de cemento y pasas la de cemento y te consigues una de acero. Hay Ujú. muchas barreras y hay un punto donde de pronto personas como tú, personas como yo, queremos seguir apostando a que sí puede existir algo porque quiero sembrar una semilla. Yo no quiero ser la persona que cambie, porque esa persona la valoro y la respeto y la quiero como es, pero me gustaría que descubrieras un poquito de esto, a ver qué te parece. Cómo esta persona puede de pronto, si está escuchando esto y le está haciendo clic, decir, voy a poner eso en práctica. ¿Qué pudiera hacer esta persona? Esa persona que es cerrada mentalmente, esa persona que ya está reconociendo, como que yo sí tengo una creencia, según lo que está diciendo Marce, yo tengo una creencia y puede ser, ¿cómo ahora me voy al segundo nivel y decir, voy a intentar hacer esto a ver si me funciona? Bueno, pero ahí tocaste un punto importantísimo que quiero resaltar, Ok. y es que tiene que haber la voluntad del otro para cambiar, ¿verdad? Yo no Ujú, puedo cambiar a nadie. ujú, Nosotros dos nos podemos sentar acá a hablar de todos los temas de la vida, y si hay alguien que se rehúsa a entenderlo porque no es su momento, porque no está en su nivel en este momento, hacerlo, no vas a poder cambiarlo. Pero sin embargo, el día que esté listo, por la razón que sea, porque pasó por una situación difícil, porque de pronto la vida lo puso en un momento en el que dice, tiene que haber otra forma. Tal vez me acuerdo de que yo alguna vez escuché un podcast donde hablaban de creencias y ese día me abro, ya estoy dispuesto a escuchar. Yo ujú. siempre he dicho que no le puedes enseñar a un niño chiquito que está aprendiendo a sumar un palito más otro palito dan dos palitos, hacer, no sé, ecuaciones de trigonometría. Claro, No puedes, claro. no tiene las bases, no ha llegado a ese nivel. Y eso pasa con las personas. Hay personas que tienen diferentes niveles de conciencia, que todavía no quieren ver algo. No sé si te ha pasado cosas como en la vida real, que ves a alguien que dice como, ay, no sé, estoy en una relación, por ejemplo, Ujú, y yo sé que hay algo que no funciona y todo el mundo afuera ve lo que no funciona, pero esa persona es como, pero sigue intentándolo y como ujú, diciendo, no, no, todavía no estoy listo para soltar. O sea, prefiero no ver eso porque no estoy listo para soltar. Y eso también es como importante entenderlo, que hay tiempos para todo el mundo ujú. y que respetar es eso, con lo que tú dijiste. Es decir, yo te amo así, lo veas o no lo veas, lo seas capaz de transformarlo o no porque no es tu momento, así eres y está perfecto que seas así porque ese es tu momento. Es como pretender que en este colegio llamado vida todos estuviéramos ya listos para salir, ¿no? Hay de primero en adelante. Claro. Pero si yo ya escuché y algo me llamó la atención y digo,
Eso se llama entonces una creencia limitante. ¿Qué hay que hacer? Exacto. Ahí ya estoy en un nivel en que estoy abierto, entonces lo que yo te decía, uno, revisa qué tipo de creencia es, por ejemplo. Eso te puede ayudar. ¿Es una creencia de posibilidad? Es decir, yo estoy todo el tiempo pensando en que es posible o no algo. Ahorita es muy poco probable o es bastante difícil sacar algo adelante por la economía. ¿Sí ves? Le quité como la posibilidad, es como que la disminuí. Ok, Ah, ya me estoy dando cuenta que eso tiene que ver con que estoy poniendo como todo hacia afuera y diciendo, ¿es posible o no es posible? ¿De dónde viene? ¿De verdad es imposible? Todo el mundo cree lo mismo. No hay nadie en este momento creciendo, no hay ningún en este momento persona con un negocio en este momento creciendo. Probablemente sí lo hay. Entonces ahí digo, no, sí lo hay. ok, Yo tengo una información, te la puedo compartir, te la comparto. ¿Por qué? Porque ahí entra la parte del respeto. Para mí claro, siempre entra la parte del respeto. Y usualmente, digamos que en la posición en la que yo estoy, la gente me busca para cambiar, claro, ¿verdad? Yo estoy en una posición en la que usualmente la gente me busca. Es yo necesito un coach o yo necesito algún tipo de terapia porque quiero transformar algo en mi vida. Ay, que ya vengo más receptivo. Pero también tengo momentos en los que me pasa que estoy más en modo amiga o que estoy más, por ejemplo, en modo empresa. Y entonces en la empresa le dicen a las personas, tienes que hacer un proceso de coaching. claro. No es si quieres, es tienes. Es una obligación. Si es parte del proceso de crecimiento en la empresa. Muchas veces me encuentro con personas no tan dispuestas. ¿Por qué? Claro. Porque no estaban No listas. están haciendo de Entonces ello. me toca buscar la forma de ver por dónde o en qué sentido ellos sí están listos o qué áreas sí están listas para cambiar o que sí reconocen para empezar por ahí y desde ahí irles como mostrando el caminito de tal vez otras cosas que no hayan visto. Y eso es parte también de lo que uno hace, digamos que dentro de la relación de un coach o de un terapeuta con una persona con la que trabaja, que es decir, por dónde sí puedo entrar, cuál puerta sí está abierta para después mirar cómo te voy llevando a ver otras cosas que son importantes que veas, Claro, pero también estando pendiente que tal vez me pueda decir, ese tema no, claro. y está Entonces, bien. entonces sí, sí de repente, por lo menos en el caso nuestro, en este caso pensando en, hablando de esa persona que, entre comillas, quiere aportar un granito de arena a un familiar, a un amigo que cree que necesita cierto apoyo. Vamos a hablarlo desde este ángulo. No hablando desde el punto de vista de la persona que está siendo renuente, que no se quiere abrir, sino de la persona que quiere prestar el apoyo. Se puede decir entonces que esta persona, si tiene las ganas o tiene, no sé, el llamado, la voluntad, el deseo de aportar ese granito de arena, el primer paso que pudiera dar es hacer esa pregunta de respeto. ¿Estás interesado en caminar de esta manera? Ok, yo tengo esta información, te la aterrizo por acá suavemente. Ve si te gusta, podemos profundizar un poco más, tengo toda la disposición para hacerlo. Si no te interesa por ahora, está bien, no pasa nada. Este sería el método Perfecto, ese perfecto. sería el método. Es más, te voy a poner un ejemplo de mi vida. En algún momento, yo quise regalarle a mi papá un proceso de como un retiro. De hecho, Ok, fuera un retiro. Porque estaba pasando por un momento en el que él estaba, yo lo veía estresado, peleando como con la vida. Y yo decía, este señor podría tener la vida más feliz del mundo. O sea, tiene todo, ¿sí sabes? ¿Por qué estás estresado? Y pues por lo que yo he vivido, entonces dije, como le voy a regalar un retiro, de pronto le gusta. Pero entonces me acordé de ese pequeño detalle y dije, ok, voy a hacer la pregunta. Y la forma de hacer la pregunta fue que le regalé un libro. Y el libro se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. No sé si se lo hayan leído, pero es un ok, libro hermoso. Entonces le dije, me acuerdo que era un día del padre, y le dije, va, te voy a regalar este libro para que te lo leas. Y si al final del libro tú quieres vivir algo parecido a la experiencia del caballero, yo te la regalo. Y si no, me dices qué quieres y te lo regalo también. ok. Este hombre era un lector así de esos increíbles y se leyó el libro creo que como en 30 minutos y ya estuvo. Y al final del libro cerró el libro, me buscó y me dijo, quiero una chaqueta. Mensaje entendido, nunca más. Ok, Te respeto y te amo como eres, claro. porque el oro viejo no aprende a hablar en su caso. Y está bien, es decir, si él no estaba listo, ¿por qué tendría yo que
si sabes presionar, Claro, no, no está listo, eso es irrespetuoso. claro. Y hay personas que pueden llegar a dejar de estar en este plano sin haber estado listos nunca. Sí, Sí. sí. O Hay sea, un maestro muy lindo que hablaba de eso y dice que se cristalizan, que su ego ya está tan rígido que es como, no voy a cambiar. Es como que me vuelvo, sí, se cristalizan, se y vuelven rígidos. y está bien decir que está bien. Y es su proceso, lo que está bien es respetarlo, porque eso es Exacto, amoroso. porque de pronto uno desde afuera lo ve como que, wow, tanto potencial, tanto, no sé, y de pronto uno está viendo que esas personas se están consumiendo en la queja, en el rencor, en lo negativo, cuando lo positivo es abrumador, pero no lo quieres ver. Y pasa a jugar un papel muy importante y hasta a veces frustrante para lo que estamos viendo, toda esa luz que hay, que esa propia persona no se la está disfrutando. Pero Y ahí acabas de decir algo que es maravilloso, ahí caíste en el punto, que a veces el rol de esa persona también es mostrarnos ese otro lado. O sea, yo insisto que no hay nadie en nuestra vida, nadie, que esté por casualidad. Siempre las personas que nos rodean juegan un rol, tienen un papel, como maestros o como entrenadores, que además es distinto, ¿verdad? ujú, Entonces, si yo veo a un entrenador como estos, en este caso yo lo llamaría un entrenador, traído toda esta información como te digo, de una información hermosa que manejo, eh, este entrenador que me está mostrando, ah, cada vez que se queja, yo también cómo me siento, qué pasa en mí que yo no acepto también de esa persona, porque ahí también hay una creencia. Algo me está mostrando, tal vez la queja es incómoda para mí. ¿Por qué es incómoda para mí? ok, ¿Por qué me dejo afectar por eso? ok, Tal vez porque todavía no me siento tan fuerte o porque siento frustración de no poder cambiar las cosas. Ah, pero entonces creo que puedo cambiar las cosas, creo que puedo cambiar a un otro. claro. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Todo siempre se tiene que llevar a esto que tiene que ver conmigo. Y de pronto eso también no, o sea, me lo dices y me hace ver mucho el tema de, porque lo hablaste ahorita también con el tema de pronto de las parejas, que empiezan a ver ciertos patrones o actitudes en su pareja, pero hay algo interno que los retiene y todo aquello. Y es un tema que, bueno, a mí particularmente me ha tocado verlo mucho últimamente en redes, en amistades, y lo traigo con esto que dices porque le digo que a veces tenemos ciertas situaciones que la vemos como un patrón también y decimos, yo ese patrón no lo quiero repetir, porque me parece que quejarse atrae lo negativo y trae la cosa, pero de pronto hay otros patrones que venimos también cargando inconscientemente del que no somos, valga la redundancia, conscientes, que lo tenemos aquí como un saco de piedras que viene haciendo un peso también. ¿Cómo puedo yo identificar eso para que no me siga afectando? ¿Qué puedo hacer para no seguir creyendo que ese espejo que estoy viendo en esa persona que de pronto es una persona muy importante en mi vida, puede ser mamá, papá, esposa, hijo, amigo, X, eh, estoy viendo tantas actitudes en ella o ciertas actitudes en esa persona que digo, yo no quiero tener una vida así, porque mira cómo se ve. En ese tipo de pensamiento me puede mostrar a mí que estoy teniendo también una percepción. Todo es percepción, porque en el momento en que tú le pones el bueno o el malo, la etiqueta de quejarse es incorrecto, ya lo etiqueté, ya lo encasillé, ya habla de mí, de cómo yo siento que deberían ser las cosas. Y entonces es qué tan rígido soy ante ese debería o qué tan flexible puedo ser, porque es sí, podría sentarme y hacer caso omiso. Tú has visto, por ejemplo, a las mamás en los restaurantes cuando los niños están dando botes, Sí, brincos, no sé yo qué, y ellas sufro. parecen que Ujú. están, ellas ya Normal. no tienen ese nivel de es bueno o es malo, es un niño, brinca, ya está. Para ellas está como en, es un niño, brinca, sí. O sea, Ujú. claro, hay niveles, pero Sí, vamos a ir en un nivel normal, es un niño, brinca, ya está. Pero entonces cada vez que yo me engancho, que yo me siento incomodito con algo, es, ¿qué botoncito me está tocando a mí? ¿Dónde está la creencia de eso está mal? ¿Por qué? Y tú me dijiste la razón.
porque si uno se queja, atrae lo negativo. ¿Ves? Ahí hay toda una creencia armada. Sí, completamente. Y te la dije inconscientemente. Es lo que está, eso yo lo tengo aquí así como que incluso parte de lo que yo considero que pudiera yo estar haciendo bien o parte de mi transformación viene muy arraigada a estar rodeado de personas que estén vibrando en mi misma sintonía. Si tengo personas a mi alrededor que son una nube gris, que lo que hacen es ver el problema donde no lo hay, porque todo el escenario está perfecto, yo digo, wow, o sea, qué nivel de profundidad tú de buscar el punto siempre negativo de las cosas. Yo no quiero estar más con personas así, Ujú. pero parte de eso, mira que lo que yo veo es, lo primero que identifico o pudiera yo lograr identificar es el negativo. El negativo para mí, una persona que se esté quejando es un punto negativo. Y es como que hace poco escuché, no, es que este país es muy fuerte. Y yo por dentro me decía, ¿y por qué no te vas para otro país? Yo no se lo dije a la persona, pero es como que, o sea, si este país es tan fuerte, ¿qué haces aquí? Ujú. Agarra un avión y vete a otro país. Nadie te tiene atado acá. Pero lo logro identificar ahora, con lo que me dices me empiezo a cuestionar un poco yo también. Es como que, ok, ¿hasta qué punto yo estoy teniendo una percepción diferente de lo que alguien pueda estar padeciendo? Ese es el problema de esa persona. Y Pero, mira lo lindo que tú estás haciendo. Es que, a ver, obviamente yo diría, sí, una mala maña humana es quejarse, ujú, porque si te estás quejando, quiere decir que estás poniendo el problema fuera de ti, ¿verdad? Entonces, no estás tomando responsabilidad porque la queja es, yo veo lo malo, yo señalo lo malo, pero yo no hago nada al respecto, excepto esta acción de decirlo. ujú, Y efectivamente gasta, energéticamente gasta. Es algo que va bajando la energía en nosotros. Pero por el otro lado, en términos ya de trabajo interno, es cuando yo me doy cuenta que alguien se queja y a mí me molesta, ahora el trabajo ya no tiene que ver con tanto con la creencia de quejarse no es tan chévere y realmente quejarse es algo que baja nuestra vibración, nuestra energía vital, sino más tiene que ver con qué es lo que me muestra esa persona a través de ese comportamiento que está teniendo de mí, que yo todavía permito que me baje, claro, que me moleste. Estoy tal vez pensando que yo debería cambiarlo, que si yo lo logro hacer cambiar, va a estar mejor y yo además no me voy a sentir tan mal porque si él deja de quejarse, a mí también me beneficia. claro, ¿Ves? Ahí hay un poquito también de egoísmo. Si tú cambias, yo voy a estar mejor claro, también. sí, tienes razón. Entonces hay muchas cosas que podemos mirar y eso tiene que ver con el mundo interno. Decir como que son universales es difícil porque cada uno tiene unos lentes muy particulares. Entonces, lo que para ti puede ser eso, para otra persona puede ser como, ay, no sé, ya estoy acostumbrada. En mi casa todo el Sí, mundo se queja, entonces ya ni les paro bolas, ¿sí sí, sabes? Y no le ponen tanto misterio, pero es porque a mí todavía me molesta. claro. Y es que también, es que también puede ser que no estén siendo conscientes de que se están quejando, porque así como de manera inconsciente yo te acabo de dar un patrón que me lo describiste perfectamente, mira lo que dijiste, las personas negativas, las personas que se quejan atraen cosas negativas, un patrón que posiblemente está en mi mente, tal vez esa persona que es rica de quejas, tampoco está siendo consciente de que pasa la vida quejándose. Es que la mayoría no somos conscientes de lo que pensamos. Tú oyes a las personas hablar muchas veces y a veces les preguntas como, ¿te escuchaste lo que dijiste? Y no, vamos hablando como de forma automática, como Ujú, casi que a veces yo estoy ya lista para responder sin haberme dado el tiempo de procesar. Entonces, un ejercicio muy bueno, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de las ajá. creencias, es siéntate y cada vez que te des cuenta que te molesta algo, trata de escribir la creencia. Por ejemplo, Me molesta que las personas lleguen tarde. ¿Por qué? Porque para mí eso implica que son irrespetuosas. ok. Ah, entonces hay algo más. ¿Y eso de dónde viene? No, en mi familia siempre nos dijeron que uno tenía que llegar a las en punto porque el tiempo es oro. Ujú, Ve, ahí hay una cantidad de cositas que están detrás. sí, Entonces yo puedo empezar a escribir como, hoy me molestó alguien que me cerró en el carro. ¿Por qué me molestó? Porque la gente que va en el carro, todos van mirando.
El teléfono. el teléfono o lo que sea y no están pendientes de lo que le están haciendo y son un peligro y no sé qué. Esto no quita la realidad, ¿vale? Es correcto. Pero sí puedo mirar a mí por qué me afecta tanto, porque hay personas que probablemente les pasa lo mismo y siguen tan tranquilas. A mí, ¿por qué me afecta? Ah, me afecta porque resulta que yo veo eso como nuevamente, como peligro. Y a mí el peligro Me me altera. altera. Todo lo que tenga que ver con seguridad me altera. Ah, entonces tengo un tema que tiene que ver con la seguridad. Ok. Y está bien Y decir, partiría ya teniendo esa imagen de que todo lo que tiene que ver con peligro, ya eso sería, ya lo identifiqué, eso sería digno de investigar. O sea, en este caso ya, ¿por qué? Porque si estoy viendo que me pasó esto en el tráfico y hice esta escritura, comencé a hacer una especie de journaling basado en esto para poder identificar mis creencias. Escribí esto, porque esto y esto me lleva al peligro. Ok, una vez que ya identifico que esto me lleva al peligro, ¿qué hago? pero entonces mira esto tan bonito, porque es de pronto esa es una cosa que ves. Te voy a poner un ejemplo puntual de una amiga que es además una hermosura. Entonces, ella me cuenta historias como esa. Es que a mí manejar me parece que todo el mundo maneja terrible porque no paran los 5 segundos, no hacen no sé qué, la, la. Claro, pero cuando lo vemos en otras cosas de su día a día, porque pareciera que solamente es un tema de tráfico y está bien, hay normas, ¿verdad? Y ella habla mucho de las normas. Entonces tú empiezas a mirar como todo lo que va alrededor de eso que pasó. Es que se están saltando las normas. ¿Y dónde más pasa eso? Ah, cuando, por ejemplo, mis hijos les digo que tienen que hacer una cosa a tal hora y no lo hacen y me desespera. Ujú. Y sobre todo si tiene que ver con algo de, entonces van a afectar su seguridad. No se pusieron el cinturón. Me contaron que se montaron en el carro de fulanito y fulanito, no sé, iba mira, hablando con otro, seguridad. O me dijeron que no entraron a la casa a tal hora y a esa hora ya es tarde estar en la calle y es peligroso, ¿ves? Entonces empezamos a ver que hay un tema que es más de fondo. Si hay muchas cosas que giran en torno a seguridad, en este Ujú. caso que es nuestro ejemplo, pues vamos a decir, ok, esto ya tiene mucho fondo. O simplemente son cosas aisladas. Entonces ahí yo empiezo a mirar como qué tanto peso le doy a ciertos temas, a seguridad, a relaciones, a autonomía, a lo que sea, y decir, aquí veo un patrón. Ahí es que lo lindo de hacer ese tipo de ejercicios es que nos permite decir, ¿fue algo puntual o fue un patrón? O empiezo a encontrar un patrón. Y el encontrar un patrón sí me permite decir, ok, entonces aquí hay algo más. ¿De dónde, nuevamente, Claro, de dónde viene y cómo lo desarrollé? Y esto cómo más me afecta. Porque el cuento de las creencias es que más allá de la creencia per se, es cómo me está afectando, qué tanto me frena, me limita o me desgasta en mi idea o me potencia, porque también hay creencias potenciadoras. claro. Entonces, algo que tú me decías de cómo las puedo cambiar las creencias. Primero escribiéndolas para darme cuenta que la tengo, hacerme consciente, pero después la puedo empezar a trabajar para potenciarla. Un ejemplo, si yo digo que me queda muy difícil hablar inglés, volvemos Ujú. a ese ejemplo, y que soy nula para los idiomas, entonces puedo transformarla por una creencia que sea más potenciadora en términos de, pero soy excelente comunicándome y cada día estoy trabajando para hacerlo mejor en otros idiomas. Lo que hice fue decir, sí, tal vez el idioma a veces me cuesta trabajo, pero no le estoy diciendo a mi cerebro, somos nulos. Exacto. No estoy No hay cerrando, entrada. no hay entrada, sino le estoy diciendo, me comunico bien, no lo estoy diciendo en qué idioma, y cada día lo estoy haciendo mejor en otros idiomas, y cada día estoy trabajando para hacerlo mejor. Ese cada día, ese progresivo, a tu cerebro le gustan las progresiones porque de alguna forma no lo dejas, no es blanco o negro. Exacto. Mientras haya esperanza, hay Exacto, posibilidad. exacto. Entonces es como cada día tu cerebro va a decir como, cada día, pues sí, entramos a clase de inglés ayer y antes de ayer. Sí, aparentemente sí. Entonces, ¿te apoyo la idea? Sí, claro, porque tu Claro. cerebro va a apoyarte, a tratar de apoyar tus ideas para que no seas una loca, ¿Qué un tiempo, loco. Marce, puede, o sea, estimado? Entiendo que esta práctica, como lo dice la palabra, se tiene que convertir en como que en una especie de hábito para Ujú, poder diagnosticar el
ver esos patrones, porque si lo Ujú. hacemos una vez a la semana va a ser muy difícil. Siento que esto pasa a ser más como un journaling, ¿correcto? O sea, un journaling se le puede dar el journaling de mi conducta, el journaling de mi día, como la gente lo quiera trabajar. Yo Ujú. estoy aquí improvisando, asumiendo, tú me corregirás. Yo hago mi registro todos los días de pronto de mis emociones para identificar qué me detonó, qué me dio alegría, qué me dio tristeza, qué me dio rabia. Y comienzo a trabajar en esto. Comienzo a identificar esos patrones que de pronto están jugando un papel importante en mi conducta, en la evolución de mis proyectos, valga el ejemplo que sea, ¿no? Pero, ¿qué tiempo necesito o qué tiempo normalmente necesita esta persona consigo misma, con esta práctica, para comenzar a darse cuenta y a ver el cambio? Yo entiendo que cada persona es particular, pero ¿en qué tiempo más o menos esta persona puede ya a comenzar a ver la tangibilidad de estos cambios? Bueno, acá trataste dos cosas. Voy a empezar por la pregunta Ok, tal cual que me no hiciste. me hice consciente de haber hecho perdí. Entonces, la pregunta que me hiciste es, ¿en qué tiempo? Esto va a depender mucho de los autores que leas, pero se dice que necesitamos un tiempo para desmontar, vamos a hablar de nuestro cerebro como una autopista, ¿vale? Como Ok, redes neuronales que ya son muy sólidas, que se llaman heurísticas. ok. Entonces, cuando ya siempre pienso lo mismo, loro viejo no aprende a hablar. Es lo rápido, ¿sabes? Es la autopista de mi cerebro. Cada vez que algo yo no lo quiero aprender y no me quiero hacer responsable de eso y no quiero pasar por la incomodidad de expandirme, entonces voy a la heurística. Chin, la autopista, la vía rápida. Ujú, Entonces, primero tengo que empezar a desmontar autopistas, ¿vale? Para después empezar a construir la nueva. Es como un proceso, como cuando lo vemos en una vía, que a veces tú empiezas a ver que empiezan a construir una nueva, pero todavía está la viejita para que puedan seguir pasando carros, ujú. ¿verdad? Y después van cerrando esta y esta se va desmontando y esta empieza a tener fuerza. Entonces, lo mismo pasa en nuestro cerebro. Pero entonces aquí viene una segunda parte, que ahí es donde digo, me tocaste dos cosas que te las tengo que hablar. Que ahí me subiste de nivel y me dijiste, si uno hace journaling, entonces pongo la creencia, ¿listo? O pongo la emoción y la creencia asociada a esa emoción. Me dio rabia que me cerraran porque siento que, o sea, porque la creencia detrás es que la gente va mirando Ujú, para el cielo, pues haciendo globos y entonces es una irresponsable y eso es un peligro para la humanidad. ujú. Vale, ya escribí todo esto. Ya tengo la emoción, tengo la creencia. Ahora pasa algo con los hábitos, que tiene que ver con el tiempo también. Y es que nosotros no podemos transformar nuestro cerebro cuando estamos con un cerebro estresado. Ok. O sea, no se generan vías nuevas en estrés, en tensión, en desregulación. ¿Por qué? Porque tu cerebro es la máquina que más energía consume en todo tu cuerpo. Tu cerebro está haciendo millones de tareas. Mientras estamos aquí sentados, está haciendo procesos de nutrición, de oxigenación, de respiración, mirando si el ojo está bien hidratado, o sea, miles de cosas. Si nosotros tuviéramos que hacernos cargo de lo que el cerebro hace, eso sería lo único que haríamos en la vida, estar pendiente de todo eso y creo que ni siquiera seríamos capaces. Claro. Entonces, nuestro cerebro es una maquinaria impresionante. Y lo que pasa con esa maquinaria es que aquí viene una partecita que tiene que ver con nuestra personalidad. Y es que esa maquinaria para sobrevivir creó mecanismos, patrones, que fue lo que fue desarrollando con la personalidad, mecanismos para sobrevivir. Entonces, ese de no hacerme, por ejemplo, no, yo ya no aprendí esto, ya estoy muy grande, viene siendo como una forma de evitar ese Ujú. desconfort y tener que crear una vía nueva. ¿Ves? Mi cerebro, si está estresado por la razón que sea, porque no durmió bien, porque no estamos comiendo bien, porque por lo que sea, no tiene la energía suficiente, la energía vital no está alta, no va a crear carreteras nuevas Claro, y te va a llevar a a lo que mismo. tome el control el ego, el patrón, la vocecita inconsciente. Por eso es que es tan fácil cuando la gente está estresada que se vaya a esos patrones. Entonces, para poder crear esos nuevos hábitos, necesitamos primero ser muy conscientes de cuánta energía hay en nuestro cuerpo para poder darle espacio a crear ese patrón también.
Ok, Entonces a veces sí puede estar el journaling, pero tal vez lo estoy haciendo en estrés y en inconsciencia y en corre-corre y más como una tarea. Si no hay presencia, no hay capacidad de desarrollo también de esa claro, habilidad. claro, Entonces es algo que va mezclado con varias cosas. Tengo que entonces decir, lo voy a hacer a conciencia, le voy a generar un espacio, lo voy a hacer cuando estoy bien. Y esto es algo que es lindo porque el ser humano usualmente va y busca coaches, terapeutas, psicólogos, ¿cuando está bien? ujú. No, obviamente no. Claramente, ¿verdad? O sea, Claramente es no. como Pasa, llegamos pasa con, cuando... con, con esto, pasa con la religión también, buscamos a Dios. De pronto muchas personas buscan a Dios cuando están en su momento más difícil. Sí, definitivamente es así. Y lo que nos está diciendo la neurociencia es, ojalá lo hicieras cuando estás bien, porque a ese es el momento perfecto para construir. Ahí es cuando tienes la autopista, o sea, Despejada, exacto, cuando puedes construir esas nuevas autopistas porque tienes la energía para poderla construir. claro. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda? Se dice que aproximadamente 60, 61, 2 días. Hay personas que hablaban de 21, pero hoy en día se dice 21, si acaso estamos empezando a desmontar A un hábito para desmontar, sí. empezar a montar el otro. Y por eso te digo, va a depender mucho de los autores que te hablen, pero lo que sí está diciendo la neurociencia hoy es, esto no se trata solamente de hacer el ejercicio. Tiene que haber presencia y tiene que haber la energía disponible para poder crear nuevas autopistas mentales. Claro, y volvemos al mismo punto y bueno, y al nombre de este espacio, a esa coherencia entre lo que, en esta vía también, ¿no? Entre lo que piensas, dices y haces. Eh, hace un ratico, Marce, me comentaste también de que, hablando un poquito del tema de los emprendedores, que a veces hay personas que comienzan a transitar y, y comienzan en esa carretera como que con los ojos vendados o simplemente por un impulso de que puedo hacer esto y llegamos al punto donde sí, las personas antes de comenzar un proceso deberían, tu recomendación de pronto puede ser, deberían comenzar a conocerse primero ellos para que tu proyecto vaya teniendo una conexión con, con lo que tú eres realmente, porque eso es lo que va a hacer que el proceso sea sostenible, porque como emprendedores, al inicio de la conversación, qué bueno que tú misma lo puntualizaste, no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Ahí se va a descubrir todo lo que Ujú. realmente somos capaces y de lo que de repente no estamos dispuestos a, a meternos en ese lío, ¿no? Pero me pasa mucho y es algo que quiero también dejar sentado en este episodio, es que hay personas que están comenzando un camino, una ruta, simplemente porque porque creen que son capaces de, pero cuando se consiguen de frente ya el proyecto, ya todo, comienza la incertidumbre, comienza el síndrome del impostor, vuelve, llega, invade y consume, porque tú dices, ajá, y ahora ya estoy montado en esto. Y te lo traigo porque me pasa mucho, incluso me pasa mucho con este formato de podcast, que hay personas que quieren comenzar a hacer un podcast y en mi primera reunión con ellos mi pregunta es, ok, vamos a comenzar a hacer podcast, ¿de qué se trata? No, quiero que me ayudes a darle estructura. Simplemente quieren ser parte de un movimiento, de un proceso, de un modismo, quieren estar frente a una pantalla, pero todavía no hay una estructura. Ujú. En este caso, ¿cómo tú le puedes dar una información valiosa a estas personas que están comenzando un proyecto para que cuando lleguen al punto donde ya hay que mostrarse, ese proyecto pueda tener coherencia y pueda mantenerse en el tiempo? Cuáles serían esas claves, esas estrategias, esas características puntuales que Marce le recomendaría a estas personas antes de comenzar su proyecto? Te lo voy a poner desde la mirada de Marcela como consultora, como cuando trabajo con empresas y con emprendedores. Ok. Porque lo que yo te contaba, yo a veces hago como los dos lados de la moneda. Entonces, ¿qué suele suceder? Que así como un líder, por ejemplo, o una persona que sube a un puesto de liderazgo tiene que desarrollar competencias nuevas, cuando tú vas a emprender, se te olvida que tú vas a ser el líder del proyecto. Ujú, Y que no solamente es la idea puede ser fenomenal, pero tienes las competencias para sostenerla, las ujú, habilidades para liderarte, porque en principio vas a liderarte a ti y después probablemente para tener que liderar a otros. ujú. Entonces,
nuevamente vuelvo a lo mismo, más allá de que deban, porque el deber pues es de cada cual, pero sí sería el ideal decir, así como estoy prestando la atención o estoy dándole de mi tiempo a la idea, a entender cuál va a ser la marca, el color, el emprendimiento como tal, de qué se va a tratar, de por dónde lo voy a vender, lo que va a sostener una empresa, un emprendimiento es el ser humano, la persona que está Ujú. detrás. Y muchas veces hacemos caso omiso de eso. Yo tengo la idea y ya estoy. Pero ¿y dónde se quedó revisar ese ser humano qué competencias tiene? Que yo siempre lo veo como si fuéramos una orquestica. Y yo a veces digo que en esa orquesta hay instrumentos que están sonando muy altos y entonces puede estar la parte creativa muy alta y la parte del entusiasmo muy alta de, sí, esta es la idea, esto es lo que me va a llevar al lugar donde yo quiero, pero se te ha olvidado mirar si de verdad está la parte más analítica, si tienes los datos, si está la parte también de resiliencia, qué tan resiliente eres, sabes Ujú. eso. Qué tan perfeccionista eres, te vas a sabotear en algún momento diciendo, Ujú. no está listo, no está listo, no está listo, no está listo y nunca está no, listo y la Ujú. idea era excelente. Y cuando en cambio logro hacer eso, hacer aunque sea aunque sea un escaneo básico de mí mismo y entender, por ejemplo, a través de un test como el del Enneagrama, que hay un test básico donde te muestra literalmente esa orquesta cómo está funcionando, que por lo menos puedas decir, ah, esto va a ser una probable obstáculo en mi camino. O sea, yo mismo probablemente voy en algún momento a ponerme el pie por delante Claro. con mi perfeccionismo o con mi no saber manejar la frustración o con mi falta de resiliencia que tiene que ver con varias áreas de nosotros mismos. Entonces, creo que si nosotros nos lográramos decir, así como le doy tiempo a un emprendimiento para botar ideas de el color o lo que sea, si voy a hacer pastelitos, si voy a hacer podcast o lo otro, ojalá entendiéramos que el que sostiene el emprendimiento es un ser humano que necesita también ser visto y que necesita saber en qué nivel está, desde dónde está arrancando. Y desde ahí poder buscar también a alguien que lo ayude a potenciarse, porque así como buscamos a Rocco para que nos enseñe sobre podcast o buscamos a alguien que sepa de redes para que nos enseñe los trucos para y las tendencias o lo que sea, importante que yo busque a alguien que también me ayude a sostenerme a mí, porque yo voy a ser la base del emprendimiento. Claro. El activo más valioso realmente. Es que si yo me frustro y no sé para dónde ir y no veo la luz, o si yo mismo soy quien me saboteo, muchos emprendedores son su primer obstáculo. Ujú. Lo hablábamos antes de empezar. Ujú. Como que a veces es como, quítate de enfrente tuyo. Y Ujú. lo hacemos todos. O sea, a mí me ha tocado mil veces decirme a mí misma, amiga, córrete del camino porque aquí no hay, o sea, la que está Pero obstaculizando eres tú. tú sabes que eso yo siento, Marce, que es algo, es un común denominador de los emprendedores. Hmm, O sea, siento que todo, o bueno, no me atrevo a decir que todos, pero siento que mucha de la población de emprendedores, un alto porcentaje de ellos, y me incluyo, siempre hay una etapa del proyecto donde somos el obstáculo, y somos el obstáculo porque no tenemos las herramientas, como lo estás diciendo, para ujú. poder ver hacia adentro y ver que lo que me está obstaculizando no es eso tangible, no es eso que estoy viendo, sino es algo que está dentro que todavía no he aprendido a reconocer. Y por eso es muy importante para mí el día de hoy que tú estés acá, porque no quiero, o mejor dicho, quiero que las personas comiencen a tomar un poco más de atención a este cuerpo, a esta mente que somos, a este vehículo, porque como muy bien lo dijiste, de esto depende ese emprendimiento. Puede existir la idea más maravillosa del mundo, pero si no tenemos la capacidad de poderla ejecutar de la manera correcta, no va a tener el éxito que de repente pudo haber tenido y se está desperdiciando algo. Entonces todo, volvemos al inicio, todo parte de nosotros, de comenzar a hacer las cosas de una manera muy consciente de que para que todo afuera fluya Ujú. como queremos que fluya, dentro de nosotros todo también debe tener una armonía. Para estos emprendedores que hoy día están comenzando a dar esos pasos, ¿cuáles serían esos puntos claves que tú le pudieras recomendar para como quien dice, los 7 mandamientos de un emprendedor? En este caso, ¿cuáles fueran para ti?
Bueno, yo vengo hace un tiempo y te lo contaba y esa fue la razón por la cual llegué a este podcast hablando de coherencia, porque siento que tal vez por el recorrido que he hecho y por el recorrido que acompaño a hacer a muchas personas, veo que a veces nos enfocamos en una cosa, entonces me enfoco en la mentalidad, y nos hablan mucho de la importancia de Ujú, la mentalidad, o me enfoco en mi capacidad de hacer, como mi energía, como decimos en Colombia, mi berraquera, para ujú, salir a hacer cosas, pero se me olvida que eso es un circuito, tú lo dijiste ahorita, es un circuito. Y cuando yo me quedo solamente en la mente y en la idea y en la creación aquí arriba, puedo estar descuidando mi emocionalidad y en la vida van a pasar cosas. Entonces yo diría que lo primero que tenemos que hacer es aprender a leernos, o sea, a observarnos y a leernos y decir, ok, yo estoy en un momento en el que soy capaz de sostener emocionalmente hablando desde dónde lo estoy haciendo, desde el miedo, desde la necesidad, desde dónde estoy empezando esto, desde dónde viene o desde un lugar más de estabilidad y de decir, sí, ya lo planifiqué, ya tengo la idea, pero también la bajé a un lugar emocional donde yo lo puedo sostener. ok. Eh, y también mirar nuestro cuerpo porque se nos olvida y es el que más olvidamos. Y el cuerpo manda más señales al cerebro, le va a decir qué tanto se estresa o qué tanto se frena para hacer cosas más que cualquier otra cosa. Entonces, a veces como que como emprendedores se nos olvida por completo que esto también es un vehículo que tiene que estar perfectamente alineado y Ujú, afinado para poder sostener el nivel de estrés, la carga, el corre-corre, porque sí, emprender va a tener momentos en los que vamos a tener que trabajar más ujú, que en otros momentos, ujú, o van a haber momentos en los que nuestra vida personal se va a atravesar dentro del emprendimiento, ujú. y todo eso es estar todos los días como alineando internamente la coherencia, es precisamente la coherencia interna. Entonces yo les diría, mandamiento, revísate todos los días cómo te levantas energéticamente hablando. Es decir, me levanté y descansé, me siento descansado, me siento con energía o no. Si no, anda y ve y date un baño de sol un ratito, camina un poco, actívate, dile a tu cuerpo, vamos a activarnos para poder arrancar. Ok. O si no estás arrancando desde como, no sé, como un carro que no está listo, que está sin gasolina o que le está dañando algo y lo estamos forzando. No, necesitamos llevarlo bien. Dos, mira ese día también como cómo está tu estrategia en términos de qué quiero, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque yo creo que muchos emprendedores también caen en la trampa de ser muy buenos bomberos, digo yo. Ok, Hacer sí. cositas y apagar incendios, Ujú, pero es para dónde vamos. ujú, Entonces, nuevamente, la parte mental y desde dónde estoy sosteniendo esa parte mental. Estoy apagando incendios por estrés, porque tengo que pagarle a no sé quién, porque le debo a este, porque no he contratado a ello, o desde un lugar de lo logro hacer sosteniendo. Hay un estrés que es sano, ¿ok? Que también nos ayuda a movernos, pero desde ese lugar de, no desde ese, oh por Dios, esto se me va a caer, sino desde ese lugar de, vamos, que sí somos capaces, que sí, nos está exigiendo mucho, pero sí se puede sostener. ok. Entonces yo diría es observarnos. Para mí lo primero es observarnos, pero de verdad ir haciendo como ese checkpoint de cómo me levanto cada día, porque eso es otra cosa que creo que es clave, que a veces como emprendedores pensamos que tiene que ser siempre el mismo ritmo y al mismo Ujú, nivel, ujú. y no siempre estamos No, al mismo ritmo y al mismo nivel. Y completamente. está bien respetar eso, es más, es importantísimo aprender a respetar eso, pero tener como tan buena o tanta claridad de para dónde vamos que podamos decir, y si hoy no tenía el 100 para dar, igual de un pasito hacia adelante desde otro lugar. Claro. Tal vez cuidándome, tal vez haciendo algo que no parezca algo que me está llevando tan adelante, pero que me está permitiendo sostener en el tiempo. Ok. No necesariamente 100% productivo a nivel de, exacto, de estructura de negocio. De repente lo productivo puede ser ir a caminar por un parque. De repente lo productivo puede ir. Ideas. Sí. Caminar por un parque son ideas. Te apuesto que muchas veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí como que a veces las mejores ideas me salen cuando estoy en la ducha, cuando estoy en la playa viendo el mar, así como qué delicia. Y es cuando digo, ah,
auxilio, bueno, coge, pon una nota o algo, pero eso no pasaría si sigues empujando y Claro, empujando. claro. Sí, porque en ese tiempo donde estamos completamente enfocados en una actividad, en una tarea, en un apagar un incendio, no hay espacio para la creatividad, no hay espacio para que haya esa chispa de, wow, ¿no? Porque uno está tan concentrado y tan metido en el proceso que es muy, muy difícil verlo. Marce, estoy muy agradecido de que de verdad hayas aceptado nuevamente esta invitación y quiero dejar presente otra vez en que necesitamos seguir profundizando porque sé que tienes mucha información valiosa que a mí particularmente, uno, la admiro de ti, dos, para mí es muy enriquecedor y como sé que para mí es muy enriquecedor, sé que para las personas que nos están viendo, nos están escuchando, también lo es, porque yo no dejo de aprender, yo no dejo yo mantengo mi fidelidad a mi proyecto y a los proyectos en que cada día que pasa me sigo involucrando. Y como yo sé que hay muchas personas, entonces sé que este contenido de hoy va a impactar como impactó en esa primera oportunidad nuestro primer episodio. Y nada, quiero simplemente darte las gracias por abrirte una vez más con nosotros, por tomarte el tiempo, que tengo esa creencia en mi mente de que el tiempo es muy importante, lo respeto y lo valoro y que hayas venido te hayas tomado el tiempo para rodar y estar acá cumpliendo con estas personas que nos están viendo, de verdad para mí es muy valioso. Así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. No, a ti, a ustedes, por este espacio, porque para mí se ha convertido, o sea, desde el momento en que los conocí, les dije, me sentí en casa y se ha convertido en un lugar en el que me gusta estar y me encanta llegar aquí, no solamente para conversar contigo, sino para poder aportar. Siento que tienes un espacio hermoso y ojalá cada vez más personas escuchen este contenido y escuchen este podcast para que puedan ir hilando cositas en la cabeza. Ujú. Como decías tú, estás sembrando semillitas y para mí es un placer que me invites a sembrarlas contigo. Amén. Gracias, mi amor.